Quédate ahí, compañeros. Dale, dale. Sentada, por favor. Héctor. Fotógrafo, tantito. Celular, señorita. Fotos. Foto. Foto. Sí, pero acá también la queremos hacer. Permiso, por favor, ya. Permiso. Héctor. Fiesta mexicana. Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por atender esta convocatoria de la defensa de Yasmín Esquivel Moza. Como ustedes pueden ver, está encabezada por el licenciado Alejandro Romano Rascón, quien es el titular del despacho del bufete Romano Gascón, por el doctor Eduardo Andrade Sánchez, ex abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México y exdirector general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y también del licenciado José Monroy Rivas, ex consejero universitario, ex catedrático universitario. Les pido por favor que podamos proyectar el día de hoy lo que vamos a darles a conocer, entre otros elementos. Es la siguiente, que es la línea del tiempo de los hechos que han estado en el ojo de la opinión pública desde diciembre del año pasado, que todos ustedes podrán consultar el mismo día de hoy mediante la página de internet www.pruebasirrefutables.com. Sin más, le doy la palabra al licenciado Alejandro Romano Rascón. Buenas tardes. Con el propósito de respetar. Muy buenas tardes. Con el propósito de respetar su amable tiempo, voy a dar lectura a una guía que hemos preparado con los hechos fundamentales de este asunto. En 1979, Yasmín Esquivel Moza inició sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de la Escuela Nacional Preparatoria. En aquel entonces tenía apenas 15 años. Posteriormente, en octubre de 1982, inició su carrera, que constaba de 8 semestres en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, ahora llamada FES Aragón. En 1983 ya trabajaba como empleada en Bancomer, como lo podrán ver si está copia de su credencial en la pantalla que tienen a la vista. Ello despertó su inquietud por el estudio del tema de su tesis. En 1985 ya trabajaba como empleada en Bancomer, como también podrán ver. Ello, reitero, despertó su inquietud por el estudio del tema de su tesis. En 1985, trabajando ya en la delegación Coyoacán, en el área de recursos humanos, ella empieza a escribir su tesis sobre la inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. Propone el tema de tesis en julio de 1985 y entrega el capitulado a su directora de tesis en diciembre del mismo año. Ese documento ambas lo firman. Respecto de este capitulado, existen dictámenes periciales en materia de documentoscopía y grafoscopía, como ustedes podrán advertir. Estos peritajes sobre el capitulado de diciembre de 1985 señalan que dicho documento corresponde al tiempo de su suscripción, ya que presentan el envejecimiento normal
de la tinta, la opacidad de la tinta y el envejecimiento natural del papel. Concluye su tesis profesional en abril de 1986, entregándola a su directora de tesis. La directora de tesis declara ante autoridades de la FES Aragón que compartió el proyecto de tesis de Yasmín Esquivel Moza con otros alumnos. La señora, la directora de tesis, afirma que eso lo hacía como una práctica común de su sistema de enseñanza para que sus alumnos tomaran referencia de trabajos previos, dado que en aquella época obviamente no existía internet ni mayor tecnología para hacerlo, pero tampoco existía ningún impedimento normativo para eso, y lo hacían en ejercicio de su libertad de cátedra, según lo ha reiterado la directora de tesis. El otro alumno implicado entrega la tesis a la misma directora en julio de 1986 y presenta su examen al mes siguiente, en agosto de ese mismo año, 1986. Fue así debido a que el otro alumno era estudiante de la Facultad de Derecho y los trámites en ella resultaban bastante expeditos. En ese mismo mes de agosto de 1986, Yasmín Esquivel inició su servicio social y lo concluyó hasta febrero de 1987. Una vez cumplido con el servicio social, inició sus trámites de titulación. Por ser, en aquel entonces, estudiante del ENEP Aragón, eran mucho más tardados esos trámites, por ser esta una unidad académica descentralizada y realizarse los trámites o tener que realizar los trámites en Ciudad Universitaria. En agosto de 1987, Yasmín Esquivel obtiene el voto favorable de los cinco sinodales que integraron el examen, el jurado de su examen profesional, quienes manifestaron que el trabajo presentado por ella satisfacía los requisitos reglamentarios. El 25 de septiembre sustentó su examen profesional para obtener el grado de licenciada en Derecho, en el que fue aprobada con una felicitación especial por parte del jurado, en atención a la calidad de su réplica. Ese día se convierte en ex alumna de la hoy FES Aragón y por consecuencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por tanto, a partir de ese momento ya no queda sujeta al régimen disciplinario de la universidad. Corrieron los años y ya en diciembre de 2022 la ministra Yasmín Esquivel Moza aspira a ser la primera mujer presidenta propiamente hablando, del máximo tribunal del país. Más de 35 años después de presentado su examen profesional, el 21 de diciembre de 2022, se difunde una información relativa a la autoría de su tesis profesional. Al día siguiente, 22 de diciembre, la FES Aragón, a través de su Comité de Integridad Académica y Científica, informa que iniciaría un análisis del caso. El 9 de enero ya de este año, la FES Aragón resuelve que Yasmín Esquivel copió parte sustancial de otra tesis y que no examinaba las pruebas que ella había presentado para probar, para demostrar lo contrario, porque no formaban parte de registros universitarios. El 11 de enero de ese año, de este mismo año, el abogado general de la universidad, en esa fecha, Alfredo Sánchez Castañeda, remite al rector Enrique Graue
su opinión expresando que la máxima casa de estudios carece de una norma jurídica que le permita retirar, cancelar o revocar los títulos académicos que otorga. Respecto de todo lo que he comentado, las pruebas que han sido exhibidas son las siguientes. Para defenderse de las acusaciones de la FES Aragón y posteriormente del Comité Universitario de Ética, la señora Yasmín Esquivel ha presentado, entre otras, las siguientes pruebas que demuestran fehacientemente la autoría de su tesis profesional. 1. Oficio del director de la FES Aragón del 18 de enero de 2023, dentro del que sostiene que la directora de tesis compartió con otro alumno el trabajo de tesis de Yasmín Esquivel, con lo que en ese mismo oficio se sustenta la terminación de la relación laboral de la FES Aragón con dicha maestra. 2. Las reiteradas declaraciones ante autoridades y medios de comunicación de la directora de tesis en el sentido de que compartió con otros alumnos el trabajo de tesis de Yasmín Esquivel con el fin de que estos tomaran referencias para sus propios trabajos. La confesión del otro alumno implicado en la investigación en el sentido de que él tomó textos del trabajo de tesis de Yasmín Esquivel debido a que le urgía titularse. Capitulado de la tesis de Yasmín Esquivel de diciembre de 1985. Pruebas testimoniales de diversos compañeros de aquel entonces a quienes constan hechos relacionados con la elaboración de la tesis de Yasmín Esquivel y la resolución de la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público de la Ciudad de México, en que se reconoce a Yasmín Esquivel como autora original de su trabajo de tesis. Son los hechos y las pruebas. Muchas gracias, señor Romano. Le pediría yo al doctor Eduardo Bucardo Sánchez que continúe con la exposición. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer al licenciado Romano por su amabilidad de haberme invitado a participar en esta conferencia de prensa, que como ustedes saben es sobre un tema respecto del cual me han pedido opiniones en razón de los cargos que he tenido previamente, y desde diciembre en distintos medios informativos he venido diciendo lo que hoy de algún modo recapitularé y que tiene que ver con un análisis por un lado de tipo político y por el otro de tipo jurídico. La parte política me parece que es evidente y que debo decirlo con toda claridad como universitario, como exabogado general, como profesor de más de 40 años en la Facultad de Derecho. Mi intención y la de nadie aquí es atacar a la universidad, que es una institución señera de nuestro país, a la que respetamos, a la que queremos, a la que admiramos, y cumple una función importantísima en México. El problema es que la universidad como tal se puede ver comprometida por acciones de sus autoridades, de algunos grupos que la han involucrado en un problema de naturaleza política y que han llevado a la violación de disposiciones legales, lo cual es muy delicado porque eso sí le genera un problema a nuestra máxima casa de estudios. ¿Por qué la parte política? Porque como lo refería el licenciado Romano, unos días antes de que se decidiera la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, para la cual estaba participando la ministra Esquivel con excelentes posibilidades, según los propios medios lo recogían,
unos días antes aparece en una plataforma una acusación relativa a la autoría de su tesis. Y al día siguiente, estando de vacaciones en la universidad, cuando en principio nadie tenía que estar trabajando, mucho menos el Comité de Integridad Académica ni los directores, estaba en pausa el trabajo de la universidad, y resulta que al día siguiente anuncia que se va a hacer un análisis, una investigación por parte de ese Comité de Integridad Académica, que por cierto no tenía ninguna facultad. He revisado cuidadosamente la legislación universitaria, ni siquiera tenía una personalidad en el marco de las instituciones que existen en la universidad. Era un mecanismo operativo para ciertas finalidades creado, por cierto, unos cuantos años antes, probablemente 2015, por ahí, muchos años después de los hechos que se pretendía estaba analizando. El día 31 de diciembre hay un comunicado de la rectoría de la universidad que da a entender y que induce la idea de que era válida la acusación hecha en medios y que no tenía ninguna validez jurídica. No era una denuncia, no era una demanda, no se había presentado ante la universidad, a la universidad no se le había exigido que hiciera nada, ni que analizara nada, ni que produjera ningún dictamen. La universidad no participaba hasta ese momento de la acusación que iba dirigida claramente a afectar las posibilidades de la ministra Esquivel. Pero un día antes de la elección en la Suprema Corte aparece este comunicado. Unos cuantos días después, el 11 de enero, otro comunicado de la rectoría ya involucra directamente el nombre de la ministra Yasmín Esquivel como autora de una copia, sin que se hubiera realizado ningún procedimiento válido y ni siquiera se le diera la oportunidad de defenderse. Esto ocurre el 11 de enero. El 26 de enero se anuncia por la rectoría que va a operar el Comité Universitario de Ética para conocer del asunto y para darle la oportunidad de defenderse a la ministra. La oportunidad de defenderse 15 días después de que ya se le había declarado prácticamente culpable en los propios comunicados. La impresión en la opinión pública era de que esos comunicados decían la verdad, pero la realidad, confesa por la propia universidad en cuanto a sus autoridades, por la rectoría, es en el sentido de que apenas iba a iniciar la investigación. Pero el daño estaba ya causado. Había ya un impacto político en contra de la ministra, del cual desafortunadamente parecía estar participando la propia autoridad de la universidad. Esto es grave por diversos motivos, porque la universidad no tenía originalmente por qué participar en ese asunto, nadie se lo había pedido, ni se estaba poniendo en duda la capacidad universitaria sobre ciertas actividades académicas. Pero algo más grave aún, que se empiezan a violar sistemáticamente disposiciones jurídicas fundamentales del país, con la supuesta intención de realizar un trabajo de investigación ética académica, se dañan los derechos humanos de la ministra. Y no se puede, en nombre de la ética, violar derechos humanos. Y los derechos humanos, algunos de los más fundamentales desde los primeros tiempos de la aparición de los derechos humanos, tenían que ver con las formalidades esenciales del procedimiento. Para que se pueda privar de derechos a alguien, tienen que cumplirse esas formalidades. Es lo esencial de un sistema legal y de un Estado de Derecho. ¿Cuáles son las básicas? Uno, que no haya leyes privativas, es decir, dirigidas a afectar a alguien en particular. Que no se creen tribunales especiales. Aquí los órganos que están pretendiendo juzgar a la ministra aparecen casi 30 años después de que ocurren los hechos que se supone van a juzgar. Igualmente tiene que realizarse el procedimiento ante tribunales del Estado para que se pueda privar a alguien de derechos previamente establecidos, que juzguen basados en las formalidades del procedimiento de acuerdo a leyes expedidas con anterioridad al hecho y que no se apliquen retroactivamente. Esos son los principios básicos para poder realizar un proceso que afecte los derechos de una persona. Desafortunadamente, ninguno de ellos se ha cumplido, ninguno.
el Comité Universitario de Ética no tiene atribuciones para realizar un juicio. Los autos, los acuerdos que dicta, tienen todas las formalidades y la apariencia de un procedimiento judicial cuando no existe esa capacidad en ese órgano. Es un órgano con fines de dictamen, lo dicen los lineamientos que lo rigen, de propuestas de políticas en materia de ética. Los asuntos que le puede pasar el rector para que conozcan tendrían que concluir con esos propósitos, o un dictamen, una propuesta de políticas, pero no una sanción, que es lo que se pretende aplicar. Y entonces tenemos que actúa un órgano creado con posterioridad a los hechos, que no tiene facultades para juzgarlos. El único órgano judicial de la universidad es el Tribunal Universitario, que solamente puede juzgar a personal académico y alumnos. Así lo dice desde su formación el Estatuto General de la UNAM. Actúa invadiendo funciones que solo corresponden al Poder Judicial. Eso es muy delicado porque los miembros de este Comité Universitario de Ética podrían incluso estar incurriendo en una acción delictiva, en un delito de usurpación de funciones públicas, desde el momento que no tienen la función que les permita llegar, por ejemplo, a proponer la nulidad de un título profesional que está expedido válidamente con todos los requisitos cumplidos y que solo una autoridad judicial podría intervenir para determinar una cuestión de derechos en materia de la autoría, por ejemplo, de esos trabajos. Imagínense que el registro público de la propiedad, por ejemplo, que emite una constancia de la propiedad de un bien, de pronto por una nota aparecida en un portal de internet que dijera que hay una persona que tiene derecho sobre ese bien, que ya está expedido el título, y que la autoridad administrativa de ese registro abriera una investigación por sí y ante sí para ver si es cierto que la persona que alega que era propietaria tiene derecho o no. Es algo similar, así de extraño es esto que está ocurriendo en la universidad, que la propia autoridad que emite el título, sin que exista ningún cuestionamiento respecto a los requisitos, cuestionamiento jurídico, no lo que aparezca en un portal, y sin ese requisito inicia una investigación que no le toca, que está invadiendo otras facultades. Violaciones adicionales se dan, suponiendo que tuviera alguna atribución para actuar como está actuando, se dan cuando no admiten las pruebas que le presenta la defensa. Es más, ni siquiera han mandado llamar a la maestra Rodríguez Ortiz, a quien ya se refirió el licenciado Romano. Lo lógico, si ella es una pieza central de este asunto, es que un órgano serio que estuviera investigando a fondo el tema la hubiera llamado a declarar. Y el único dato cierto, sólido, jurídicamente establecido, como ya lo dijo también el licenciado Romano, es el hecho de que con base en la confesión, señalamiento, declaración de la maestra Rodríguez Ortiz, se le despide en virtud, y lo dice el texto firmado por el director de la FES Aragón, se le despide por haber transmitido, por haber transferido el trabajo de tesis de la ministra actual, Yasmín Esquivel, al otro alumno. Ese es un documento que hace prueba plena y que está en el expediente. Pese a que eso ya está ahí probado, hay también el propósito de la defensa de la ministra de presentar un conjunto de pruebas, como está visto aquí en la lámina, que refuerzan el argumento válido de que la ministra es la autora original de la tesis. Bueno, pues este órgano le niega la admisión de las testimoniales, de los testimonios que pueden dar las personas sobre ese asunto. Le niega también recibir los peritajes, lo cual es esencial en un caso como este. Y en cambio mandan a hacer un peritaje el propio órgano, que es el juzgador, porque está actuando aquí desafortunadamente la autoridad universitaria como juez y como parte, lo cual también es contrario a los principios procesales. Pues ese órgano, el Comité Universitario de Ética, manda a hacer un peritaje que ni siquiera se puede controvertir en relación con los que no le admitieron a la ministra, y es otra violación de procedimiento, porque los juzgadores
no tienen por qué mandar a hacer los peritajes, salvo que se necesite porque se requiera un tercero en discordia, que no hayan estado acordes los peritajes de las partes. Pero aquí no existe esa situación. Todo eso se va abonando con actitudes que muestran una parcialidad, no solo el haber establecido previamente una especie de culpabilidad de la entonces alumna Esquivel, sino las declaraciones del abogado general de la UNAM actual, porque el anterior, ya lo dijo el licenciado Romano, el licenciado Alfredo Sánchez Castañeda, ya había dado el dictamen jurídico que era el correcto. Cuando a mí me hicieron la primera entrevista en diciembre del año pasado, dije exactamente, lo dije antes, es verdad, ahí están las pruebas, dije exactamente lo que posteriormente dijo el abogado Sánchez Castañeda, porque era lo único que se podía hacer, indicar que no había una normatividad aplicable a esos hechos supuestamente atribuidos de manera indebida a la actual ministra, ocurridos en 1985-87. No había disposiciones aplicables, no había ningún procedimiento relativo a ese asunto, ni tenía ninguna posibilidad de la autoridad universitaria de abrir una investigación y pretender sancionar a las personas que supuestamente hubieran participado. Pero como escuchamos al abogado que entró a sustituir al licenciado Sánchez Castañeda, que fue, por cierto, despedido del cargo poco después de que su apreciación jurídica se había hecho pública y era la correcta. El nuevo abogado, un día que le preguntan respecto a si existía esa normatividad para poder sancionar, contestó que no existía, pero que iban a buscar rutas para ver cómo se podía aplicar una sanción. Que eso equivale a decir, no tengo reglas, pero a ver cuáles invento para poder aplicar ese castigo que se quiere poner y que de hecho ya se impuso porque está ocurriendo a través de los medios de comunicación, las calificaciones que yo he escuchado, los adjetivos que se le ponen a la persona de la ministra, que es una excelentísima abogada, me consta, por muchos años, pero el tratamiento despectivo, ofensivo, que produce daño moral, violencia de género, lenguaje de odio, eso es algo que proviene precisamente de una conclusión acusatoria realizada mucho antes de que se abriera siquiera la investigación. De modo que, y luego, todavía hace unos días, dice el abogado Cocha, que no pudieron festejar el resultado positivo que hubo en alguno de los asuntos judiciales. Pues los jueces no tienen por qué festejar los resultados que puedan tener las partes durante el proceso. Eso es una prueba más de que hay, por lo menos, unas manifestaciones que dan la impresión de parcialidad. Ese conjunto de violaciones legales que lo son, ponen en riesgo la propia universidad, porque además se realizaron algunos cambios normativos con la aparente intención de ligarlos al procedimiento al cual ya no serían aplicables, porque entonces estarían cumpliendo o incumpliendo, por decir, las normas que impiden aplicar retroactivamente una ley. Y esto además tiene algo extremadamente delicado, porque imagínense querer aplicarle a los egresados, como se puso en alguna de las nuevas disposiciones, las normas de un código de ética, que ni siquiera es una norma jurídica, un código de ética que puede variar con el tiempo y que constituiría una especie de espada de Damocles sobre todos los egresados que podrían ser acusados de lo que fueran. Pero imaginemos que el señor rector actual, que respeto, tengo aprecio, lo conozco como una gente decente, pero imagínense que la persona que no suceda el año próximo, por ejemplo, saliera a decirnos: hubo una violación de ética cuando abrieron esos procedimientos en base legal y el exrector va a ser sometido a un proceso de análisis de su actitud ética y a lo mejor hasta le anulamos su condición de rector. Se defienda en las pistas del derecho, es decir, en los órganos con atribuciones y con competencias para poder
dirimir una controversia como esta que se genera, curiosamente, el 21 de diciembre, después de la investigación del señor Sheridan, en un receso de la universidad y en un receso también de la Suprema Corte. El abogado general dice: no nos dio tiempo de festejar. Perdón, señor abogado, pero ¿qué es lo que usted quiere festejar? Cuando él presupone que ya hay un dictamen que él dice conocer, pero que por las restricciones de orden judicial, jurídico, no se han podido hacer. Pero esto nos refleja un poco este esquema que a mí me interesaba mucho remarcar en esta intervención y recordarles, desde luego, por supuesto, que el propio rector, Enrique Graue, informó el día 11 de enero en un comunicado, y aquí les rogaría toda su atención, paciencia y comprensión de la manera más respetuosa, que la universidad carecía de los mecanismos dentro de la legislación universitaria para invalidar un título profesional. Sin embargo, en un proceso sin reglamentación y diseñado al caso, pretenden resolver. Por tanto, las autoridades universitarias prejuzgaron en contra de Yasmín Esquivel y parecería que ahora, mediante un proceso legal, pretenden justificarlo. La han dejado sin un proceso con certeza jurídica. No se puede buscar un fin ético violando los derechos humanos. Y quiero aprovechar para decirles que los universitarios que estamos sentados en esta mesa no estaríamos defendiendo esta causa si supiéramos que lastimaríamos a la universidad, que perjudicaríamos a la universidad, cuando por el contrario buscamos todos desde nuestra trinchera cómo poner un granito más para engrandecerla. Y termino. Como podrán apreciar, Yasmín Esquivel ha aportado pruebas suficientes e irrefutables que demuestran su autoría de la tesis. Ha sido prejuzgada y tenido un desaseado proceso por algunas autoridades universitarias. La más afectada por la falta de previsión en la legislación universitaria en su época para estos casos es la propia Yasmín Esquivel. Por ello, continuaremos en su defensa jurídica hasta que sea reconocida la verdad. Y como apostilla, recordemos que este asunto, hace más de 3 décadas, no tenía en ese momento un andamiaje jurídico, estatutario, reglamentario, que permitiera dirimir asuntos como el que afloraron en diciembre del año pasado. Habrá una parte de la legislación universitaria que contemple algo al respecto con la postura de Salazar Ugarte. Por otro lado, hablan de los medios de comunicación y esta embestida en contra de la ministra Esquivel, pero no solamente los medios de comunicación, son los medios de comunicación también de la propia universidad. El número presente de la Gaceta UNAM tiene la contraportada dedicada a una denostación a la ministra. El número pasado de la Gaceta UNAM tiene la portada dedicada a una denostación a la ministra Esquivel. Entonces, mi pregunta sería en ese sentido: ¿hay alguna parte dentro de la legislación universitaria que contemple, o ustedes contemplan tener alguna respuesta a estos personajes? Son personajes vinculados al Grupo Nexos, encabezado por Héctor Aguilar Camín, el Grupo Letras Libres, encabezado por Enrique Krause. Entonces, es un asunto político. Ahí mi pregunta. Paris, gracias. Muchas gracias. Le pido al doctor Eduardo Andrade si nos hace favor de responder. Dentro de la legislación universitaria propiamente dicha, no hay ningún procedimiento que permita dirimir entre sus miembros una dificultad de la naturaleza que usted plantea. Eso corresponde a la legislación general del país en materia civil.
y por supuesto en este momento la defensa de la ministra está enfocada a los aspectos de defensa, justamente para repetirlo, para hacer valer sus derechos y que no se violen. Que puede existir, y de hecho existe, la posibilidad de que quien es víctima de una acusación infundada, de un daño moral, de un lenguaje de odio, de una violencia de género, lo digo en abstracto, yo no puedo hablar a nombre de nadie en particular, pero en abstracto digo que la legislación aplicable en materia civil, no interna de la universidad, sino la general del país, por supuesto que tiene procedimientos para hacer valer la defensa del honor cuando estés afectado. Por otro lado, la autonomía de la universidad no da para lo que se pretende hacer, y ya lo decía el licenciado Monroy. Imaginen que se comete un crimen en la universidad y que la universidad dijera, como fue aquí y es mi autonomía, voy yo a hacer la investigación, voy a establecer el juicio y voy a dictar la pena. Hay cuestiones que no corresponden a la autonomía de la universidad. Esa está diseñada para los fines académicos, cómo se organiza internamente, cómo se eligen sus autoridades, cómo se diseñan sus planes de estudio, cómo se establecen los mecanismos de evaluación. Todo eso es un proceso interno de la universidad que queda dentro de su autonomía, pero la privación de derechos o la realización de juicios externos a sus egresados que no están bajo el régimen disciplinario de la universidad no es posible. Sí, muchas gracias por la pregunta. Solamente acotaría a lo que ha dicho el doctor Andrade, que autonomía obviamente no es transterritorialidad, ¿verdad? De ninguna manera, y que es tan grande el concepto de la autonomía como tal, que basta ver el devenir histórico de nuestra universidad y lo que ha costado la autonomía. Entonces, cuando se pretende eventualmente decir que defender la autonomía es en función, o sea, blindarla, protegerla, que nadie la toque, es en función de una resolución de un órgano que no tiene todo lo que ya dijimos ahorita, pues nos parece una aberración. Ahora, usted ha dicho una cosa fundamental, y eso justo es lo que nos despierta esta improvisación arbitraria, ilegal y desde luego legítima por parte de algunas autoridades universitarias, porque la investigación del investigador, valga la redundancia, Sheridan, del 21 de diciembre, pues se dio a conocer, si no recordamos mal, por un medio, por una plataforma, por alguna red, por algún mecanismo, y hasta ahí. Es decir, jamás se dio a conocer de manera formal una investigación que podrá tener metodológicamente cosas a favor y en contra, y que podría haber voces que pudieran discutirle a Sheridan esta aparente copia sustancial. Pero el tema de fondo es que justo eso y lo que aquí se ha dicho han llevado a un linchamiento mediático. Yo les haría una pregunta respetuosa. ¿Recuerdan ustedes algún tema público, de alguien público, que haya durado diciembre, enero, febrero, marzo, abril, lo que ya llevamos en el top, en 8 columnas, con una permanente intención, a veces legítima y a veces creemos con cierta mala fe? Y ahí es donde vemos un poco esta parte política de dañar el prestigio de alguien. Por eso es la lucha, pero el linchamiento ha sido mediático, y lo que usted dice con absoluta coincidencia con lo que dice, pues habría que preguntarle a las autoridades universitarias, perdón, y el señor Sheridan sigue y sigue cobrando y sigue haciendo sus investigaciones en el otro lado de la frontera. Es decir, hay ahí lagunas que vale la pena aprovechar para eso. Escenos, y de hecho, perdón por la interpretación, pero quienes saben medianamente periodismo saben que eso no es un reportaje, es un artículo de fondo en todo caso, porque cuando haces un reportaje tienes que consultar al señalado.
nunca Sheridan jamás, y se tiene que leer el texto, jamás consulta a Yasmín Esquivel. Entonces no es más que un artículo de opinión. En fin, ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, David Bicenteño de Excelsior. Gracias, nada más unas puntualizaciones para quien me guste responder. En torno a las declaraciones que hizo el otro alumno involucrado en esto, ¿habrá algún procedimiento que ustedes puedan tomar en contra de él? Porque inicialmente había aceptado ser el autor original e hizo imputaciones a la ministra de que ella, o así lo dejó ver, que ella había plagiado su tesis. Después lo cambió, ¿por qué? Ahí ya no sabía yo. Él ha intentado dar alguna explicación. La otra es, hablan de actuaciones arbitrarias e ilegales por parte de las autoridades universitarias. Ustedes, como abogados de la ministra Yasmín Esquivel, ¿van a proceder de alguna manera civil o penal en contra de las autoridades? Y mi última pregunta, y en torno a las acusaciones que después se revelaron del presunto plagio en su tesis de doctorado en la Universidad Anáhuac, ¿qué hay ahí? También la Universidad de Anáhuac ha dicho que va a tomar algunas resoluciones. ¿En qué parte va este asunto? Si es que también lo están atendiendo ustedes. Gracias. Visión, hermano. Me voy a referir a su primera pregunta, desde luego. Por lo que hace a Edgar Ulises Báez Gutiérrez. La señora Yasmín Esquivel Moza presentó en diciembre del año pasado una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a fin de que se investigara la posible comisión de un plagio en contra de quienes resultaron responsables en relación con la tesis que ella había formulado por la investigación académica que se denomina tesis profesional, que ella había formulado para obtener el grado de licenciada en Derecho. Presenta su denuncia ante el Ministerio Público de la Ciudad de México. Se abre la carpeta de investigación correspondiente. Dentro de esa carpeta de investigación se exhiben por parte de la denunciante las pruebas que obraban en su poder. La autoridad del Ministerio Público, desde luego, desahoga las diligencias que deben practicar en la investigación de los hechos y cita para que comparezca a declarar a la maestra Marta Rodríguez y desde luego manda a la coordinación de servicios periciales de la propia institución pues a practicar los dictámenes periciales en materia de documentoscopía que estima pertinente el Ministerio Público. Pero ¿qué sucede? Instruye la carpeta de investigación y advierte lo que se está denunciando, pues no te da más remedio que un plagio. Y resulta que al examinar la penalidad de ese acto antijurídico, de ese delito previsto y sancionado por la ley, pues que el mismo habría prescrito la acción penal para sancionar el delito de plagio, había prescrito pues hace más de 30 años. En consecuencia, por razones obvias, el Ministerio Público pues, no está para perder su tiempo en denuncias que pueden llegar a ser ociosas. Dicta la resolución correspondiente, examina todo el asunto, determina que efectivamente existen elementos de convicción para estimar que la denunciante es la autora original de la tesis que preparó para obtener el título y que como presunto responsable existían datos que podían indicar que lo fuera la persona o una de las personas que estaban relacionadas con la investigación, pero que tomando en consideración
que la acción penal había prescrito hace más de 30 años, que ordena el archivo definitivo del asunto. Esa es concretamente la respuesta a su pregunta. Ahora, por cuanto se refiere a deducir acciones en contra de autoridades universitarias que han actuado sin contar con las atribuciones pertinentes para ello, o se han irrogado facultades o atribuciones que no les corresponden para sustanciar un procedimiento en contra de la señora Esquivel, la verdad de las cosas es que por el momento lo importante, lo fundamental para la señora Esquivel es la defensa de su honor, el impedir hasta donde sea posible, aun cuando ya en gran medida ha sucedido, se dañe, se perjudique su buen nombre, su reputación, su honra, finalmente su derecho fundamental al honor. Posteriormente habrá el tiempo necesario para decidir si se deducen o no acciones en contra de quienes hayan actuado de manera quizá parcial, quizá indebida, en fin, según se estime, previo examen detenido de las circunstancias que prevalezcan para presentar o no alguna acción en contra de ellas, de las personas que en su momento eran autoridades universitarias, o pudieran seguir siendo, es irrelevante. Ahora, por lo que toca a la tercera pregunta, que es esa publicación que apareció en el periódico El País relativa a un segundo plagio, lo cierto es plagio de su tesis de doctorado, además de que resulta inverosímil una afirmación como esa cuando en lo esencial se refiere a 12, nada menos que a 12 grandes juristas y grandes pensadores de los que quienes le hablaron de su obra, se la explicaron, le precisaron, fueron sus sinodales. Resulta que según esa publicación pues ella tendría el propósito de pasar como autora de esos, del pensamiento de esos grandes autores frente a quienes se lo enseñaron, frente a sus sinodales. O sea, que bueno, resulta inverosímil. Pero independientemente de eso, lo cierto es que la Universidad de Anáhuac hizo un pronunciamiento formal como institución en relación con este asunto, y en nuestro concepto ahí lo dio por terminado. ¿Por qué? Porque habiendo informado exactamente lo que la legislación vigente de la Universidad de Anáhuac establecía para estos aspectos, pues eso ya no puede modificarse. Y con eso espero haber dado respuesta puntual a sus preguntas. Muchas gracias, licenciado Romano. Bueno, Antonio Jiménez, por favor. Gracias, buenas tardes. Tiene razón todo lo que ustedes han señalado. Sin lugar a dudas, esto es un asunto político. Que bueno, me da mucho gusto que ustedes lo admitan y lo reconozcan, pero en ese sentido también hay que reconocer que como político, tomando en cuenta de quién estamos hablando, de la ministra, que también es muy allegada al actual gobierno, y por ello también ha tenido algo que en mi vida había visto, unas resoluciones express en respuesta para apoyarla por parte de la Fiscalía Capitalina y del Poder Judicial. Eso es algo que no lo habíamos visto y que es en expreso. Eso, bueno, no sería pregunta, eso es nada más una observación. Lo que sí quiero preguntarles entonces es el motivo de esta conferencia de prensa. ¿Qué es lo que nos están dando a conocer? Nada. Todo esto ya lo habíamos visto. Todo esto ya lo estamos viendo. Lo han dicho en una, en otra y en otra ocasión. Se ha reiterado. ¿Cuál es el motivo? Y en ese sentido también me gustaría preguntarles, o más bien decirles, ¿por qué no viene Yasmín y habla con nosotros, con los medios de comunicación? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿A qué tiene miedo o cuál sería la causa? Gracias. Por favor, doctor Andrade. Bueno, sobre los comentarios iniciales, lo que yo observo es lo que venía diciendo antes. Hay un prejuicio, hay una preconcepción y hay una etiquetación, permítanme decirlo así, con toda una intención también de naturaleza política, de pretender descalificar ahí sí a la ministra en su condición de ministra. Estas acusaciones que he visto en las redes, en los medios, de ser allegada a la presidencia, derivan
de una situación también de naturaleza política que tiene que ver con la ideología. Los órganos constitucionales en todo el mundo, lo mismo en España, en Alemania, en Estados Unidos y aquí también en México y en Sudamérica, se configuran en la mayor parte de los casos con la participación de los poderes que tienen una legitimidad democrática, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Lo usual y lo democráticamente reconocido en todo el mundo es que cuando un ejecutivo obtiene la titularidad de ese poder porque ha sido llevado ahí por una mayoría de electores que han aprobado su plataforma política, ese ejecutivo, cuando tiene oportunidad de proponer personas para los tribunales constitucionales, busca naturalmente que lleguen quienes tienen una afinidad ideológica no solo con quien está al frente del Ejecutivo, sino con el electorado mayoritario. Somos una república representativa y los tres poderes participan de esa representación. Los dos iniciales, el legislativo y el ejecutivo, que surgen del voto popular, tienen una representatividad directa, pero el judicial tiene una representatividad indirecta que proviene precisamente de la participación de los otros dos poderes. Que haya en principio una afinidad ideológica, que la ministra tenga algunas ideas desde siempre como juzgadora que coinciden con el Ejecutivo, es una virtud democrática natural de cualquier sistema de selección de miembros de un tribunal constitucional. Vean ustedes, en Estados Unidos, cuando hay un presidente republicano que tiene tendencias conservadoras, manda personas de esa misma tendencia que así lo han demostrado en funciones judiciales o académicas previas. Cuando llega un presidente del Partido Demócrata, más vinculado a asociaciones liberales, designa jueces de la Corte Suprema que tienen una ideología similar. Eso no significa ni que los ministros producto de esas designaciones sean sumisos, sean personas que reciben indicaciones o consignas o que cumplan una función que no sea estrictamente la que corresponde de manera judicial y que en esas resoluciones jurisdiccionales aplican, como es normal cuando se interpreta la Constitución, una visión del mundo, de la vida, de la ideología, de la sociedad, de manera que es totalmente rechazable la insinuación de que se trate de algún tipo de dependencia, una relación natural de coincidencia ideológica entre quien cumple una función jurisdiccional y tiene la responsabilidad, la otra parte ejecutiva, de proponer personas que respondan a esa legitimidad democrática. Tampoco se puede admitir que haya un apoyo. Yo veo que cada cosa que de algún modo surge en favor de la posición jurídica válida de la ministra, se le quiere atribuir a la posición misma de ministra. Pero cuando, por ejemplo, no le admiten el amparo en un tribunal que es del Poder Judicial Federal, un tribunal colegiado, entonces se desmiente totalmente la idea de que esté recibiendo apoyos. Lo que está recibiendo en todo caso son resoluciones que tienen sustento jurídico. ¿Cuál es el motivo de esta reforma? Que se conozcan estas pruebas, o si ustedes quieren que se reconozcan, porque si ya las conocían, ¿por qué no las hemos visto reflejadas en los medios? ¿Por qué no hemos visto que se recoja esto si ya lo tenían, si ya conocían esta situación? Por ejemplo, ¿por qué se le impidió que se le admitieran las pruebas al licenciado Romano? Yo no he visto, sinceramente, que haya una difusión de esa actitud indebida del Comité Universitario de Ética. Si ya sabían que no se ha aprobado la admisión de las pruebas periciales, ¿por qué no se ha difundido? Si ya sabían que hay sólidas bases para demostrar, porque la propia universidad así lo dijo en un documento firmado por el director de la FES, que el motivo de la salida de la maestra Rodríguez Ortiz era que entregó la tesis de la ministra actual al otro alumno.
Si eso ya se sabía, por un lado, el motivo de esta reunión es que se reconfirme la existencia de esto, que no ha aparecido con el mismo vigor, con el mismo nivel en todos los medios de difusión, si es que ya se conocía, que otras acusaciones o inducciones o insinuaciones, que esas sí se repiten una y otra vez. Yo he escuchado comentaristas de elevado nivel, he escuchado hasta senadores que cometen una franca violación de la presunción de inocencia cuando califican y catalogan con un adjetivo que no repetiré aquí, pero que tiende a denostar la posición de la ministra. Ese es el motivo, que se sepa, que se difunda y que no quede solo a una parcialidad de un órgano sin facultades como el Comité Universitario de Ética el difundir aquello que en un momento dado pueda ser contrario al interés de la ministra del Laboratorio del Derecho. Ese es el motivo. Únicamente una aclaración que me parece importante llevar a cabo en relación con lo que comentaba el compañero de Radio Fórmula. Es en el uso de la palabra express para efectos de las acciones que ha deducido la señora Esquivel. Lo cierto es que por cuanto hace a la primera, no ante la propia o ante el propio Comité Universitario de Ética. La primera la hizo ante el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, que desestimó, por las razones que ya expresamos, las pruebas que exhibió ante él. Posteriormente compareció ante el Comité Universitario de Ética, quien no le había originalmente concedido el derecho de alegar y ofrecer pruebas en su defensa, sino que fue posterior a su comparecencia cuando le exhibió los documentos en que se había sustentado para citarla y le concedió 5 días, y uno más, para alegar lo que a su derecho conviniera y ofrecer pruebas. Ofreció pruebas, alegó lo que a su derecho convenía. No obstante ello, hubo pruebas que no le fueron admitidas, partiendo del supuesto de que no existe. Es bien importante entenderlo así. No existe procedimiento alguno para sustanciar, tramitar ese procedimiento. Es estrictamente como en cada momento lo va decidiendo el propio comité. Los tiempos, los plazos, los criterios para admitir o no una prueba en función estricta y puntualmente de lo que en cada momento considera pertinente ese comité. Ahora, después, la señora Esquivel interpone un amparo ante jueces de distrito en materia administrativa del primer circuito, con sede en la Ciudad de México, Justicia Federal, y bueno, ese amparo en materia administrativa se le admite como se admiten los amparos que se interponen todos los días en esa materia. O sea, se admite y se provee respecto de la suspensión provisional, especialmente cuando se estima que existe un problema que puede provocar que el amparo quede sin materia si se consume el agua. Punto. Posteriormente, o hablando de una acción que dentro de una estrategia de defensa válida de cualquier persona que pretende evitar que se le cause un perjuicio a derechos fundamentales, pues interpone una demanda ante un juez competente de la Ciudad de México para otros efectos, y no nada más, no es express, sino que tarda bastantes días, como sucede en la Ciudad de México, en admitirse, de dictar el proveído correspondiente, en dictar las medidas cautelares que se nos solicitan, etc. Y por cuanto hace al aspecto de la integración de la carpeta de investigación, no es express, lo que en todo caso, entre comillas, lo convertiría en
expedito es que advierte el Ministerio Público que, tratándose del único delito que había que investigar, estaba prescrita la acción penal hacía más de 30 años, y por eso es que ordena el archivo del expediente. Únicamente quería hacer o puntualizar esos aspectos en relación con el concepto de atención judicial express. No es el caso, en mi opinión, no es el caso en relación con la señora Esquivel. Muchas gracias, licenciado Romano. Por favor, licenciado. Bueno, solamente me da mucho gusto saludarlo. Me parece solamente abonar al tema de el por qué un poco no está la presencia de la ministra, digamos, porque ha sido, me parece, actuando conforme a su vocación y su formación jurídica. Ella designó oportunamente al señor licenciado Alejandro Romano como su defensor. El doctor Andrade ha sido una vocería, una voz de apoyo con una enorme autoridad moral, al haber sido abogado general, director de profesiones, 40 años de antigüedad y también varias décadas de conocencia de la ministra Yasmín. Yo le diría de la manera más respetuosa que no es estar dándole vuelta al asunto, ni mucho menos. Esta reunión con ustedes, que amablemente nos hace el favor de su presencia, tiene como propósito específico, aunque usted ya lo haya comentado, poner en una línea del tiempo, de manera ordenada, todas aquellas pruebas que creemos son de manera irrefutable. Y desde luego, no tengo la menor de las dudas que en su momento, y una vez que todos los pequeños tramos que falten para que este asunto y esta controversia quede resuelta, yo no tengo la menor de las dudas que la ministra Yasmín Esquivel saldrá y tendrá una conversación larga, profunda, amplia, ya una vez que esto sea resuelto. En tanto, el equipo jurídico, como ustedes se dan cuenta, ha hecho un trabajo de lo más minucioso posible, buscando sobre todo, y lo voy a reiterar con una frase que me parece fundamental, cuidando el prestigio de la universidad, de que no, por estas suspicacias o por intereses de otro tipo, pudiera cometer el error de emitir sin atribución, competencia o facultades llámenle como le quieran llamar, un dictamen, una resolución, etcétera, que después pudiera ser, ojo, contra la propia universidad y contra la comunidad universitaria. Pero yo diría, por último, que la presencia de nosotros es una presencia validada, legal y legítima, que habla en nombre de la ministra de Justicia. Muchas gracias. O sugerencia del exterior, ¿no? Si la ministra en algún momento ha manifestado la idea de renunciar a su cargo. Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que es una pregunta que en medio de esta vorágine, ¿no?, de información y de especulaciones, etc., podríamos decir de manera contundente, absoluta, que no hay la mínima intención por parte de la ministra Yasmín Esquivel de renunciar a la función y al cargo de ministra. No existe. Por el contrario, lo que está haciendo Yasmín Esquivel es una muestra de entereza, de dignidad, defendiendo su prestigio, su decoro en el ámbito jurídico, no peleando contra la UNAM, que ya lo hemos dicho reiteradamente. La UNAM no es el objeto de golpeo, llamarlo de alguna manera, entre Yasmín Esquivel y la UNAM. No. Pero sí decirle que ha dado pruebas, y justo por eso decíamos la referencia hace rato, de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, donde un día sí y un día no, es una nota, es algo que increpa, es algo que cuestiona, es algo que denosta, es algo que, en fin, ya ha demostrado una gran integridad. Terminando mi respuesta, porque es una mujer que cree en el derecho, que cree en la UNAM,
que cree en el sistema de derecho de este país. Si no, hubiera habido otras rutas. Seguramente se estaría litigando, como pasó en el primer linchamiento mediático de los medios, pero ella es una mujer con esos valores de honestidad, de integridad, y yo terminaría diciendo, una mujer que tiene más de 35 años en el servicio público, por lo que hemos dicho, que además ha pasado por muchos matices y tamices, porque no hay que recordar que el nombramiento de la Corte pasó por el Senado de la República, quien le cuestionó, le revisó, le preguntó, le hizo, le volvió, igual que otros casos. Entonces, me atrevería a decir, y gracias por la pregunta, que la actitud de Yasmín Esquivel está siendo una muestra de integridad, de honor, de fortaleza, emocional, y que va a dar la batalla hasta el último momento, por la legalidad, por el bien de la UNAM y porque salga a flote la verdad jurídica. Ese es el tema. Muchas gracias. Profesor María Cavadas del Universal. Buenas tardes. Ya les quiero preguntar de qué manera van a proceder ustedes si la UNAM en su resolución final dice que la ministra sí plagió la tesis. Y otra pregunta, ustedes aseguran que detrás de todo esto hay no sé, algo político. ¿Qué intereses desde su punto de vista hay o hubieron para perjudicar a la ministra? Gracias. Por favor, doctora Andrade. Yo creo, espero que haya la reflexión adecuada en el Comité Universitario de Ética, se percaten de la gravedad del riesgo de poner en entredicho el prestigio de la universidad y actuar ilegalmente para intentar reducir una condena, peor aún si se quisiera llevar a algún otro órgano de la universidad el resultado que tuviera este comité universitario. Pero en el supuesto de que se cometiera una nueva atrocidad, una nueva ilegalidad, un nuevo atropello, como lo ha dicho el doctor Monroy Rivas, y para eso están los procedimientos legales. La ministra sabe que hay un Estado de Derecho y si se produjera una resolución que afecte sus derechos, tendría vías procesales, legales, judiciales, para hacer valer la verdad de este caso. Y por otro lado, ¿cuál era la segunda pregunta? Miren, es evidente desde diciembre que el objetivo era impedirle llegar a la presidencia de la Suprema Corte y que ahora ha seguido y ha insistido en este golpeteo precisamente por lo que comentábamos hace algunos momentos. Ella, en ejercicio pleno de su capacidad jurisdiccional, de su independencia como jueza, pero dueña de una ideología que comparte valores nacionalistas. Hay que ver nada más su intervención, por ejemplo, en el caso de la ley eléctrica, una extraordinaria intervención a favor de los intereses del país, e incluso esta última sobre la Guardia Nacional, lo que debe hacer un tribunal constitucional. No solamente leer la letrita de la Constitución, porque luego ve uno que en la Corte un día resulta que, por ejemplo, respecto de la prisión preventiva oficiosa, la letra de la Constitución, no importa, esa se puede hacer a un lado, y quieren dejar hasta sin efecto un artículo como el 19. Pero cuando se ve lo de la Guardia Nacional, entonces la letra sí importa. Todo lo que dice con una acuciosidad exclusiva de cierta parte del artículo 21 es lo que se pretende usar como argumento. Si uno ve la intervención de la ministra, verá que hay ahí lo que tiene que hacer un juez constitucional: ver la Constitución en toda su integridad y cuáles son las finalidades en una interpretación funcional de la Constitución que sirva al país. De manera que esa visión ideológica es lo que parece estar siendo combatido por intereses que se pueden ver afectados cuando hay una resolución que preserva el interés nacional y no esos intereses particulares.
Señoras y señores, muchísimas gracias por la atención y el favor de su presencia. Que tengan muy buenas tardes. Acá. ¿Quién la de color? Sí, señor.